Lo que Claudia Sheinbaum hizo frente a las cámaras de televisión el 17 de diciembre de 2025 desafió a la potencia militar más grande del planeta. Y lo hizo con una sola oración. Pero lo que nadie sabía era que 30 minutos antes, en una sala privada de Palacio Nacional, le habían ordenado exactamente lo contrario, guardar silencio absoluto. Esta es la historia de cómo una mujer decidió arriesgarlo todo para defender un principio que México había olvidado. Las luces de la mañanera del pueblo estaban encendidas. Los periodistas ocupaban cada asiento disponible. El murmullo era inusual aquella mañana. Todo el mundo había visto las noticias. Donald Trump acababa de declarar a Venezuela una organización terrorista extranjera. 11 buques de guerra estadounidenses rodeaban las costas del país sudamericano. Aviones F-18 habían violado el espacio aéreo venezolano. Y el presidente de Estados Unidos había prometido que aquello era solo el comienzo. Claudia Sheinbaum caminó hacia el podio con pasos firmes. Nadie en aquella sala podía imaginar la conversación que había tenido lugar apenas minutos antes. Un funcionario de alto rango le había entregado un documento. Un documento que contenía una advertencia clara: cualquier declaración que contradijera los intereses de Washington podría tener consecuencias directas sobre las negociaciones del TMAC. México no podía permitirse un conflicto comercial con su principal socio económico. La recomendación era sencilla: no decir nada sobre Venezuela. Evitar el tema. Hablar de energía, de infraestructura, de cualquier cosa menos del bloqueo naval que estaba ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Pero Claudia Sheinbaum no era una política común. Se detuvo frente al micrófono. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Y entonces pronunció las palabras que nadie esperaba: reiteramos la posición de México. No a la intervención. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas para que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre. El silencio en la sala fue absoluto. Los periodistas intercambiaron miradas. Acababan de presenciar algo histórico: la presidenta de México había confrontado públicamente la política exterior de Estados Unidos en uno de los momentos de mayor tensión hemisférica de las últimas décadas. Pero lo que verdaderamente hacía extraordinaria aquella declaración no era su contenido. Era lo que había detrás de ella. Y para entenderlo, debemos retroceder 48 horas. El lunes, 15 de diciembre, a las 11 de la noche, un petrolero llamado Skipper fue interceptado por fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas. Era la primera vez en décadas que la Marina estadounidense incautaba un buque petrolero en aguas internacionales. El barco transportaba crudo venezolano hacia Cuba. Washington lo acusó de formar parte de una flota fantasma que financiaba actividades terroristas. La noticia llegó a Palacio Nacional antes del amanecer del martes. Los asesores de Seguridad Nacional de México comenzaron a evaluar las implicaciones. Pero lo que encontraron nos dejó helados. Porque la incautación del Skipper no era un hecho aislado. Era el primer movimiento de una estrategia mucho más amplia. Y México estaba directamente en el centro de esa estrategia. 24 horas después de la incautación, Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social que cambiaría todo. Anunció un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entraran o salieran de Venezuela. Describió la armada desplegada en el Caribe como la más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Y agregó una frase que encendió las alarmas en todas las cancillerías latinoamericanas. Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron. El mensaje era claro. Estados Unidos no solo quería presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Quería recuperar el control de las reservas petroleras venezolanas. Las más grandes del planeta. Más grandes incluso que las de Arabia Saudí. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos conocen. En las horas previas a la declaración de Claudia Sheinbaum, funcionarios del Departamento de Estado habían contactado a varios gobiernos latinoamericanos. El mensaje era el mismo: mantenerse al margen. No hacer declaraciones que pudieran interpretarse como críticas a la política estadounidense.
Colombia recibió el mensaje. Brasil recibió el mensaje. Y todos guardaron silencio. México también recibió el mensaje. Pero Claudia Sheinbaum decidió ignorarlo. ¿Por qué? La respuesta estaba en un análisis de inteligencia que había llegado a su escritorio aquella misma mañana. Un análisis que revelaba algo que Washington no quería que se supiera. Algo que explicaba por qué la presión para guardar silencio era tan intensa. Sin embargo, antes de revelar ese secreto, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo. Dale al botón rojo y activa la campana de notificaciones. Porque lo que viene a continuación es solo el principio de una historia que va a cambiar la forma en que entiendes la geopolítica latinoamericana. Y si no estás suscrito, te vas a perder las actualizaciones más importantes. Ahora sí. Volvamos a Palacio Nacional. El análisis de inteligencia que llegó al escritorio de Claudia Sheinbaum contenía información clasificada sobre las verdaderas intenciones detrás del bloqueo naval. Estados Unidos no estaba simplemente presionando a Maduro. Estaba enviando un mensaje a toda la región. Un mensaje que decía, las reglas han cambiado. La era de la no intervención ha terminado. Pero había algo más. Algo que afectaba directamente a México. El documento revelaba que la administración Trump estaba evaluando utilizar el conflicto venezolano como precedente. Si lograba establecer la legitimidad de operaciones militares unilaterales contra gobiernos acusados de vínculos con el narcotráfico, el siguiente paso sería obvio. Los cárteles mexicanos habían sido declarados organizaciones terroristas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Claudia Sheinbaum entendió en ese momento que guardar silencio sobre Venezuela no era una opción. Porque cada día que pasara sin que México defendiera el principio de no intervención, ese principio se debilitaría un poco más. Y cuando llegara el momento en que Washington decidiera aplicar la misma lógica a México, ya sería demasiado tarde para protestar. Era una jugada magistral de política exterior. Pero también era increíblemente arriesgada. Las negociaciones del TIMAC estaban en un momento crítico. Trump había amenazado con aranceles del 30%. La economía mexicana dependía del comercio con Estados Unidos. Cualquier ruptura diplomática podría tener consecuencias devastadoras. Pero Claudia Sheinbaum no era solo una economista. Era también una científica. Y los científicos saben que a veces la única forma de resolver un problema es enfrentarlo directamente. Aquella mañana del 17 de diciembre, cuando caminó hacia el podio de la mañanera, llevaba consigo el peso de una decisión que definiría su presidencia. Sabía que hablar significaba arriesgar la relación comercial más importante de México. Pero también sabía que guardar silencio significaba traicionar los principios que habían definido la política exterior mexicana durante más de un siglo. Y entonces habló. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención. La reacción fue inmediata. Los medios internacionales comenzaron a reportar que México se había distanciado públicamente de la política estadounidense hacia Venezuela. Los analistas políticos debatían si Sheinbaum había cometido un error estratégico. Los mercados financieros observaban con nerviosismo cualquier señal de tensión entre Ciudad de México y Washington. Pero lo que nadie mencionaba era la segunda parte de su declaración. La parte que revelaba la verdadera genialidad de su estrategia. Claudia Sheinbaum no solo criticó la intervención. Ofreció una alternativa. Propuso que México sirviera como sede neutral para un encuentro diplomático entre Venezuela y Estados Unidos. Planteó que la Organización de las Naciones Unidas asumiera su papel como mediador. Recordó que los bloqueos comerciales, como el que había sufrido Cuba durante décadas, terminaban afectando no a los gobiernos sino a los pueblos. Era una posición que nadie podía atacar sin quedar como defensor de la violencia y la guerra. Y al mismo tiempo, era una posición que mantenía a México en el centro de cualquier solución diplomática futura. Brillante. Pero la historia no termina aquí. Porque lo que ocurrió en las horas siguientes a la declaración de Sheinbaum demostró que su decisión había sido aún más acertada de lo que cualquiera podía imaginar. Aquella misma tarde,
buques petroleros comenzaron a desviarse de las costas venezolanas. El bloqueo funcionaba. Un petrolero llamado Hyperion giró 90 grados y puso rumbo al norte. Las operaciones de Chevron continuaban bajo licencia especial. Pero el resto de la industria petrolera venezolana se paralizaba. La economía de Venezuela enfrentaba un golpe potencialmente mortal. Los analistas predecían devaluación, inflación y una contracción económica que podría durar años. Y con ella, una nueva ola de migración venezolana que afectaría directamente a toda la región, incluyendo a México. ¿Entiendes ahora por qué la declaración de Claudia Sheinbaum era tan importante? No era solo una cuestión de principios. Era una cuestión de supervivencia nacional. Porque si Venezuela colapsaba completamente, millones de refugiados buscarían cualquier camino hacia el norte. Y ese camino pasaba directamente por territorio mexicano. Al posicionarse como mediador potencial, México no solo defendía la paz. Se posicionaba estratégicamente para tener voz en cualquier solución que evitara una catástrofe humanitaria en su propia frontera sur. Era política exterior al más alto nivel. Y casi nadie lo entendió en ese momento. Pero Claudia Sheinbaum sí lo entendía. Porque había estudiado las consecuencias de conflictos similares. Había analizado los datos. Había consultado con expertos. Y había llegado a una conclusión que contradecía lo que sus asesores más conservadores le recomendaban. El silencio no protegería a México. Solo retrasaría lo inevitable. La única forma de proteger los intereses nacionales era tomar la iniciativa. Definir los términos del debate antes de que otros lo hicieran. Y eso fue exactamente lo que hizo. Las horas siguientes a su declaración fueron intensas. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajaron sin descanso para comunicarse con sus contrapartes en toda la región. El mensaje era claro: México estaba dispuesto a facilitar el diálogo. La única condición era que todas las partes se comprometieran con una solución pacífica. La respuesta de la comunidad internacional fue sorprendentemente positiva. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló personalmente con Nicolás Maduro aquella misma tarde. Le transmitió la importancia de respetar el derecho internacional y reducir las tensiones. Era la primera señal de que la presión diplomática estaba funcionando. Pero Donald Trump no estaba dispuesto a retroceder. Aquella noche, en un mensaje dirigido a ciudadanos estadounidenses desde la Casa Blanca, reiteró su posición. Venezuela estaba rodeada. El bloqueo continuaría hasta que el régimen de Maduro devolviera lo que había robado a Estados Unidos. Era un enfrentamiento directo entre dos visiones del mundo. Una que creía en la fuerza como herramienta de política exterior. Y otra que apostaba por el diálogo y la diplomacia. Claudia Sheinbaum había elegido su bando. Y lo había hecho en el momento más difícil posible. Ahora necesito que hagas algo más. Deja un comentario debajo de este video. Cuéntame qué opinas de la decisión de Claudia Sheinbaum. ¿Crees que hizo bien en desafiar públicamente a Estados Unidos? ¿O crees que debería haber guardado silencio para proteger las relaciones comerciales? Tu opinión importa. Y los comentarios ayudan a que este contenido llegue a más personas que necesitan entender lo que realmente está pasando en nuestra región. Ahora viene la parte de la historia que nadie conoce. La parte que explica por qué le pidieron a Claudia Sheinbaum que guardara silencio. Y por qué esa petición tenía mucho más que ver con México que con Venezuela. El documento que llegó a Palacio Nacional aquella mañana contenía más que análisis geopolíticos. Contenía una advertencia específica sobre las consecuencias internas de una declaración pública contra Estados Unidos. El argumento era el siguiente. Si México criticaba abiertamente el bloqueo naval, los mercados podrían interpretar esa declaración como señal de ruptura con Washington. El peso mexicano podría devaluarse. Las inversiones extranjeras podrían reconsiderar sus planes. Y el clima de incertidumbre podría afectar el consumo interno durante la temporada navideña. En otras palabras, la advertencia no era sobre Venezuela.
Era sobre el pánico que podría desatarse dentro de México si la población percibía que su gobierno estaba en conflicto con Estados Unidos. Era una lógica aparentemente sólida. Pero Claudia Sheinbaum vio algo que sus asesores no veían. El pánico que querían evitar con el silencio era exactamente el mismo pánico que ocurriría de todos modos si la situación en Venezuela escalaba sin control. Porque si estallaba un conflicto armado en Sudamérica, las consecuencias económicas para toda la región serían mucho peores que cualquier reacción temporal de los mercados a una declaración diplomática. Era una apuesta calculada. Y Claudia Sheinbaum decidió hacerla. Lo que ocurrió después demostró que su análisis era correcto. Los mercados reaccionaron brevemente a la noticia de su declaración. Pero la reacción fue mínima. Los inversionistas entendieron que México no estaba rompiendo relaciones con Estados Unidos. Simplemente estaba defendiendo principios de política exterior que habían caracterizado al país durante generaciones. Y algo más ocurrió. Algo que nadie había anticipado. La declaración de Claudia Sheinbaum generó un efecto dominó en toda la región. Otros gobiernos latinoamericanos, que habían guardado silencio por temor a represalias estadounidenses, comenzaron a alzar sus voces. Brasil emitió un comunicado llamando a la mesura. Colombia expresó preocupación por la escalada militar. Argentina pidió diálogo. México había roto el silencio. Y al hacerlo, había liberado a otros para hacer lo mismo. Era exactamente lo que Claudia Sheinbaum había calculado. Sabía que ningún país latinoamericano quería ser el primero en criticar a Estados Unidos. Pero también sabía que todos estaban esperando que alguien diera el primer paso. Al asumir ese rol, México se posicionó como líder regional en un momento de crisis. Y eso tenía implicaciones que iban mucho más allá del conflicto venezolano. Las negociaciones del TIMAC, que parecían amenazadas por la declaración de Sheinbaum, en realidad se fortalecieron. Porque Washington entendió que tenía frente a sí a una líder que no podía ser intimidada. Una líder que estaba dispuesta a defender sus principios incluso cuando hacerlo era incómodo. En política internacional, la debilidad invita a la agresión. Pero la fortaleza genera respeto. Claudia Sheinbaum lo sabía. Y actuó en consecuencia. Los días siguientes fueron de intensa actividad diplomática. Funcionarios mexicanos mantuvieron conversaciones con representantes de múltiples gobiernos. La propuesta de usar México como sede de negociaciones ganó tracción. Incluso algunos sectores dentro de la propia administración estadounidense comenzaron a considerar que una salida diplomática podría ser preferible a un conflicto prolongado. Pero nada de esto habría sido posible si Claudia Sheinbaum hubiera guardado silencio. Y aquí es donde la historia revela su verdadera enseñanza. El liderazgo no se mide por la capacidad de evitar conflictos. Se mide por la capacidad de enfrentarlos cuando es necesario. Claudia Sheinbaum enfrentó uno de los dilemas más difíciles que puede enfrentar cualquier líder, elegir entre la comodidad del silencio y el riesgo de hablar. Eligió hablar. Y al hacerlo, demostró algo que México había olvidado durante demasiado tiempo, que los principios no son obstáculos para la política exterior efectiva. Son su fundamento. La doctrina Estrada, que había definido la diplomacia mexicana durante un siglo, no era una reliquia del pasado. Era una herramienta vigente y poderosa. Y Claudia Sheinbaum la utilizó con maestría. No intervención. Autodeterminación de los pueblos. Solución pacífica de las controversias. Eran más que palabras bonitas en un documento. Eran la base sobre la cual México podía construir influencia regional sin depender del poder militar que no tenía. Y esa influencia era exactamente lo que Claudia Sheinbaum demostró aquel 17 de diciembre. La crisis entre Estados Unidos y Venezuela no terminó con su declaración. El bloqueo naval continuó. Las tensiones siguieron altas. Pero algo había cambiado. México ya no era un espectador pasivo. Era un actor con voz propia. Claudia Sheinbaum había enviado un mensaje. Y el mundo lo había escuchado. Pero había un último detalle que nadie conocía. El documento que advertía sobre las consecuencias de hablar no provenía únicamente de asesores mexicanos.
Contenía información compartida por fuentes estadounidenses. Fuentes que tenían un interés específico en que México no dijera nada. ¿Por qué? Porque Washington sabía que si México defendía abiertamente el principio de no intervención, otros países seguirían su ejemplo. La estrategia estadounidense dependía del silencio de la región. Y México era la pieza clave para mantener ese silencio. Al hablar, Claudia Sheinbaum desbarató toda la estrategia de contención diplomática que Washington había diseñado. Los días posteriores vieron un cambio sutil pero significativo. Ya no se presentaba como Estados Unidos contra Venezuela. Se presentaba como Estados Unidos contra el principio de no intervención que defendían múltiples países latinoamericanos. En la política internacional, la narrativa lo es todo. Quien controla la historia controla el resultado. Claudia Sheinbaum entendió eso. Y actuó en consecuencia. Los libros de historia recordarán el bloqueo naval de Venezuela de 2025 como un momento de tensión extrema. Pero también recordarán que hubo una voz que se levantó cuando otras callaban. Una voz que defendió principios cuando era más fácil abandonarlos. Esa voz fue la de Claudia Sheinbaum. Y México, gracias a ella, recuperó algo que había perdido: el respeto de sí mismo. El silencio que le pidieron guardar no era para proteger a México. Era para proteger una estrategia que beneficiaba a otros. Ahora tú también lo entiendes. La próxima vez que alguien te diga que la política exterior es solo para expertos, recuerda esta historia. Recuerda que las decisiones que toman los líderes afectan la vida de millones. Y recuerda que a veces, la decisión más valiente es simplemente decir la verdad cuando todos te piden que guardes silencio. Claudia Sheinbaum lo hizo. Y el mundo cambió por ello. Esta es la historia que los medios no te contaron. La historia de cómo una científica convertida en presidenta demostró que los principios no son debilidades. Son la mayor fortaleza que puede tener una nación. México tiene muchos desafíos por delante. La relación con Estados Unidos seguirá siendo compleja. Pero después del 17 de diciembre de 2025, algo fundamental había cambiado. México había recordado quién era. Y eso, al final, es lo único que importa.